Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que están conectados a esta sala de formación virtual del Banco Central de Reserva. Sean todos bienvenidos. Bueno, ustedes tendrán la oportunidad de conocer una diversidad de temas relacionados a la regulación financiera a través de este programa educativo. En total serán 11 sesiones de diferentes temas. Este día, el gerente de regulación financiera del Banco Central de Reserva, Daniel Deras, expondrá la importancia de la banca central en el sistema financiero y la gestión de riesgos. Mientras él realiza su exposición, ustedes podrán elaborar sus preguntas en el chat de esta plataforma y al final, pues, él la va a contestar. Así es que adelante, Daniel, con la presentación. Tengan todos muy buenos días. Agradecemos la participación de todas las personas en este webinar. Nunca nos imaginamos que fuera de forma masiva y lo cual este webinar está en conmemoración de los 10 años de la función de regulación del Banco Central, de acuerdo a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Los hemos estructurado y enfocado de acuerdo a los principales temas que hemos regulado, pero si ustedes desean conocer o ampliar otros temas del sistema financiero, lo pueden hacer a través, digamos, hacernos nuestro comentario a través del chat y nosotros con mucho gusto podemos elaborar y estructurar webinars para un futuro. Bueno, este primer webinar va a ser la introducción de la función de regulación de acuerdo a las facultades que tiene el Banco Central. Todos sabemos que a partir del 2011, con la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva es el responsable de regular el sistema financiero. Hemos regulado más de 113 entidades, depende de su propio giro, como intermediación financiera, en la cual están los bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, burós, sociedades de garantías recíprocas, el mercado asegurador, previsional, el bursátil y entre otros integrantes del sistema financiero. Algo muy importante, que todas las normativas son acorde con las propias actividades que realizan los integrantes del sistema financiero, dado de que existe una amplia gama de las actividades que se realizan en este sistema. Bueno, ¿qué es la función de regulación? La función de regulación consiste en el conjunto de normas que someten a las instituciones financieras a determinados requisitos, restricciones, directrices, con el objeto de mantener la integridad del sistema financiero. Esto es muy importante porque la función de regulación y las normas perciben un objetivo, que es mantener la integridad y la solvencia y la correcta gestión de las entidades, de manera de garantizar la protección de los depositantes, de los pensionados, de las personas que realizan las inversiones en el mercado, en fin, de garantizar la seguridad jurídica de las diferentes transacciones que se realizan en el sistema financiero. ¿Qué tipos de regulaciones tenemos? Prácticamente existen 4. Las prudenciales, que van enfocados en la gestión de riesgo, estructurales, microprudenciales, que van más encaminadas a la correcta gestión prácticamente individual de la gestión, y macroprudenciales. Las macroprudenciales van enfocados a aquello de la gestión de contagio, de evitar esos contagios o riesgos sistémicos en el sistema financiero. Bueno, ¿cuál es la jerarquía que tenemos como normativa dentro de nuestra amplia jerarquía legal? Bueno, en el primer peldaño tenemos la Constitución de la República, que básicamente para el sistema financiero, digamos, su pirámide es la libre contratación. Luego tenemos los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos, y luego las normativas. Eso quiere decir de que las normativas tienen su base legal en las diferentes leyes que rigen el sistema financiero. Estas leyes tienen diferente gama. Por ejemplo, tenemos la ley de bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, ley del sistema de ahorro pensión y ley del mercado de valores. Es decir, de que las leyes establecen, digamos, de manera general la cancha de juegos en las cuales las normativas van a establecer procedimientos o requerimientos más acorde a las sanas prácticas o de acuerdo a los modelos de negocio de cada una de estas entidades que establecen en el sistema financiero. Bueno, ¿cuál es el objetivo que perseguimos con la función de regulación? Primero, mantener la integridad del sistema financiero. ¿Cómo se mantiene la integridad del sistema financiero? A través de las emisiones de normativas de la correcta gestión de riesgo y de gobierno corporativo. ¿Y esto qué permite? Promueve un desarrollo estable,
competitivo e inclusivo del mismo, con el objeto de contribuir al desarrollo económico del país. Algo muy importante es que, digamos, de que si es bien, por ejemplo, la ley de bancos, la ley de mercado de valores, establece de manera general las obligaciones, pero algo muy, digamos, particular que tiene la normativa es que la normativa puede ser cambiante de acuerdo a las diferentes modalidades o cómo vaya cambiando la industria, de acuerdo a los procedimientos que ya se establecen en la ley de procedimientos administrativos y la ley de supervisión y regulación del sistema financiero. Es por ello que el Banco Central en cada plan normativo o de acuerdo a las exigencias del mercado, estamos en constante revisión periódica de las normativas técnicas con el objeto de que éstas sean adecuadas al funcionamiento y al desarrollo del propio sistema. Bueno, ¿cuáles son estas herramientas dentro de la función de regulación? Hay muchas herramientas. Primero tenemos la regulación prudencial, que es una de las más importantes, porque la correcta gestión de riesgos ha tenido, digamos, un peldaño muy importante, que las entidades sean eficientes y capaces de solventar periodos de crisis. Esto se puede hacer a través de la regulación correcta de capital, de liquidez, de riesgo de crédito y, en fin, de los diferentes riesgos en los cuales se enfrentan las entidades. Asimismo, tenemos la correcta supervisión y regulación del sistema de compensación y liquidación, herramientas de resolución y la regulación de la conducta de negocio. Esta regulación de la conducta de negocio va más enfocado a la regulación de transparencia, enfocado a la correcta transparencia de las entidades con los clientes, es decir, que los clientes sepan de cuáles son sus obligaciones y derechos a los cuales se ven sometidos, por ejemplo, a la firma o a la contratación de un servicio financiero. Algo muy importante, digamos, en las consideraciones iniciales normativas es que las leyes establecen de manera general las competencias y obligaciones jurídicas en las cuales desarrollan el contenido, las normativas y los reglamentos. Es decir, que la regulación complementa o ayuda a la industria a contar con la claridad en los aspectos específicos como definiciones, obligaciones, normativas y procedimientos. Esto, por ejemplo, digamos, en el artículo 35, diferentes artículos de la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece, por ejemplo, la obligación de que las entidades financieras tienen que tener una correcta gestión de riesgo y gobierno corporativo. Y esto, digamos, para llegar a cabo, digamos, al día a día, se han elaborado todas estas normativas de la correcta gestión de gestión de riesgo, de la cual le da una guía clara de cómo las entidades financieras cumplen, digamos, una obligación de carácter general a una específica de acuerdo a sus diferentes modelos de negocio. Eso es algo muy importante porque la dinámica del sistema financiero se actualiza, digamos, de acuerdo a las propias realidades que se vive en el sistema financiero, por lo cual nosotros como gerencia de regulación siempre estamos buscando realizar la correcta actualización del marco normativo. Algo muy importante que es para la elaboración de normativa es que para cada elaboración se realiza un análisis legal y técnico sobre cuáles son las obligaciones en las cuales se desarrollan en la normativa. Es decir, que no podemos ir más allá de aquellas obligaciones generales que establecen las leyes. ¿Y esto por qué? Porque lo que buscamos es potenciar la certidumbre jurídica y los derechos constitucionales y económicos de cada una de las entidades que integran el sistema financiero. Bueno, ¿qué nos permite esto? Primero, contar con normativas que sean acorde a los mercados. Algo muy importante es de que las mismas sean acorde a la certidumbre jurídica y a los derechos que se consagran en las leyes de carácter general. Y algo muy importante, digamos, de cuando se desarrolla la normativa es que cada normativa se realiza una investigación de mejores prácticas, estándares internacionales, fundamentación teórica práctica y una amplia discusión tanto con la superintendencia del sistema financiero como de los sujetos en los cuales es obligado el cumplimiento de estas normativas. Bueno, en cuanto a la función de regulación en El Salvador, el Banco Central desarrolla en el sistema financiero diferentes funciones dentro de este, por ejemplo, como velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, ser el prestamista de última instancia, elaborar las políticas públicas y el sistema financiero y aprobar el marco normativo técnico que regula a los supervisados.
¿Dónde está, digamos, la base legal de la cual se establece estas funciones para el Banco Central? Es la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Prácticamente en el artículo 1 se establecen cuáles son las facultades tanto para el Banco Central y para la Superintendencia del Sistema Financiero, en el cual se establece claramente que la aprobación del marco normativo macroprudencial le corresponde al Banco Central y la supervisión consolidada de todos los integrantes del sistema financiero le compete a la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Cómo se regula? La regulación prácticamente es emitida a través del Comité de Normas adscrita al Banco Central de Reserva. Asimismo, la ley establece un procedimiento de cómo se elaboran las normativas. Un aspecto que se establece es la etapa de consultas. Esto también se complementa con todas aquellas etapas que se establecen en la Ley de Procedimientos Administrativos. Cabe destacar, digamos, que ya la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Supervisión van encaminadas en que siempre se establezcan los procesos de consulta con el objeto de escuchar todos aquellos comentarios y de esta manera que estas normativas sean acorde a las buenas prácticas y a la realidad de la cual se realizan las actuaciones las entidades de las cuales van a participar. ¿Cuáles son aquellas facultades en las cuales podemos regular el comité de normas? La muy importante, la gestión de riesgos, los aspectos jurídicos, económicos y financieros. Aquí tiene que ver todos los aspectos contables de los integrantes financieros, la elaboración y aprobación y presentación y divulgación de estados financieros, los aspectos y operaciones, contratos de acuerdo a sanas prácticas y, en fin, diferentes las funciones de acuerdo a las leyes del sistema financiero. Bueno, ¿cómo está conformado el comité de normas? El comité de normas está primero presidido y coordinado por el presidente del Banco Central de Reserva, el vicepresidente del Banco Central que ostenta la secretaría del comité. Tenemos un director propietario del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda y también participa la Superintendencia del Sistema Financiero. Aquí algo muy importante porque todas las normativas, digamos, se trabajan en conjunto con los departamentos técnicos que realizan la supervisión de cada una de las integrantes de los cuales va a ser objeto la implementación de las normativas. Y con esto se garantiza de que la normativa sea, digamos, práctica a cada uno de los integrantes o de los sujetos de los cuales sean obligados. La conformación del comité y una de las facultades de acuerdo a la ley de supervisión es que excepcionalmente en circunstancias que hagan prever la ocurrencia de posibles desequilibrios del sistema financiero o por razones de interés social, el comité de normas, al menos 2 de sus miembros podrán emitir sin más trámite normas técnicas de carácter temporal y de vigencia inmediata sin la consulta previa, con una vigencia máxima de 180 días. Aquí, digamos, me quiero detener porque esta ha sido una base legal muy importante para la cual el Comité de Normas ha emitido todas estas normas de carácter temporal que ha ayudado a generar herramientas para paliar la crisis de COVID del año pasado. ¿Cómo es el procedimiento de regulación dentro de la gerencia de regulación? Cabe destacar de que ya la ley de supervisión ya establecía de manera general el procedimiento, pero este se ha enriquecido con lo establecido con la ley de procedimientos administrativos, en lo cual establecía de que de acuerdo al derecho de defensa de cada uno de las personas, digamos, salvadoreñas, es necesario dar la audiencia necesaria para reconocer, digamos, todos esos comentarios y que no se vulneren derechos, digamos, por decirlo, en las normativas. Bueno, ¿cómo inicia este plan? Primero elaboramos el plan de normas. Este plan de normas lo tomamos con insumos tanto de la industria, de la superintendencia y de nuestras investigaciones de acuerdo a las necesidades del mercado. Aquí digamos que señala algo muy importante de todos estos diálogos públicos con la industria y de todas estas reuniones que hacemos con la industria, obtenemos insumos y le elaboramos un plan de normas que tiene como el objeto la actualización del marco normativo. Luego elaboramos un borrador inicial. En el borrador inicial se toman en consideración todas las bases legales, el desarrollo de estándares internacionales, las buenas prácticas, el análisis técnico legal, con el objeto de que la misma busque la estabilidad del sistema financiero.
Hay una revisión de la propuesta de la norma. Esta revisión de la propuesta se realiza tanto con abogados del Banco Central, con los departamentos de la diferencia, superintendencia del sistema financiero. Luego, este borrador, cuando ya está, digamos, consolidado con los diferentes puntos de vista, tanto del supervisor como el regulador, es sometido a consulta con la industria. Hay una discusión con la industria, digamos que ahí es muy importante obtener todos estos comentarios. Nosotros elaboramos matrices con el objeto de establecer el análisis técnico y legal de por qué no se han tomado estos comentarios y luego, por buenas prácticas, realizamos una consulta con las entidades que nos han brindado los comentarios con el objeto de que sean conocedores de cuáles comentarios han sido considerados y cómo va a ser la nueva estructura de esta normativa que va a ser aprobada por el Comité de Normas. Luego tenemos una validación, tenemos una aprobación y luego tenemos la divulgación en nuestra página web de regulación. Digamos que prácticamente dentro de todo este proceso tomamos en consideración los estándares internacionales, los aportes del supervisor y los integrantes del sistema financiero con el objeto de potenciar todos aquellos derechos que se van enmarcados en las leyes de carácter general. Bueno, la emisión de normativas reviste ciertos criterios. Por ejemplo, ¿por qué emitimos normas? Primero, por nuevas leyes o modificaciones de leyes. Prácticamente, por ejemplo, la modificación de la ley del sistema de ahorro para pensiones, por ejemplo, tuvo la necesidad de elaborar más de 30 normativas, las cuales se elaboraron conforme a esta nueva base legal. Asimismo, hacemos estudios de cuáles son el cierre de las brechas en cuanto a la gestión de riesgo y los estándares internacionales, los procesos actuales, aquellas que generen distorsiones en los mercados que se apliquen y tenemos como un carácter general de actualizar aquellas normativas de más de 10 años. Bueno, algo muy importante de la función de regulación es toda aquella, el ayudo a la implementación de las leyes. Aquí podemos ver desde 2014 todas las leyes que hemos ayudado a implementar a través de la emisión normativa. En el 2014 hemos tenido la ley de fondos de inversión, también las reformas de la ley de mercado de valores, en el 2015 las modificaciones a la ley del historial crediticio, en el 2016 las modificaciones a la ley contra usura, en el 2017 las reformas a la ley del sistema de ahorro para pensiones, en fin, diferentes leyes. De este universo normativo de 316 normativas vigentes, 98 han sido emitidas por el Comité de Normas y hemos realizado más de 100 modificaciones con el objeto de actualizar el marco legal vigente. Aquí, por ejemplo, tenemos los diferentes números en normativas que hemos emitido, por ejemplo, de fondos de inversión más de 16 normativas, de inclusión financiera más de 7, con el objeto de hacer adecuar la implementación. Ahora voy a tratar de manera general la gestión de riesgo de las entidades de acuerdo a la perspectiva del regulador. Un aspecto primordial, digamos, de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero es que se establece de manera general cuáles son las obligaciones para los integrantes del sistema financiero. Una de las obligaciones que ayudan a buscar la estabilidad y la solvencia de cada una de las entidades es la correcta gestión de los riesgos y gobierno corporativo. Es por ello de que como reguladores nos hemos encaminado en establecer la correcta gestión de cada uno de los riesgos, por ejemplo, de la gestión integral de los riesgos por cada uno de los mercados, de riesgo operacional, de liquidez, en fin, de acuerdo a la necesidad y al impacto que estuviera o no regular ese riesgo. ¿Cómo vemos la gestión de riesgo? Primero, la gestión de riesgo es un procedimiento encaminado en la cual identificación, medición, control y monitorear de cada uno de los riesgos de las entidades. Es decir, de que a través de esta correcta gestión de riesgo lo vemos enfocado de una manera micro en que cada una de las entidades de manera individual gestionan sus propios riesgos y de esta manera solventamos un poco los riesgos de contagio en el sistema financiero de manera macro. En cuanto a la cultura de riesgo, aquí lo importante de lo que buscan las normativas es la correcta identificación y optimización de capital y riesgos y de retorno. Bueno, en cuanto a la cultura de riesgos, ¿qué hemos considerado a bien regular? Por ejemplo, todo lo que tiene riesgo de crédito, de concentración, de riesgo de liquidez, de riesgo operacional.
Y algo muy importante que por toda esta dinámica de hacer, digamos, negocios digitales y que está migrando el sistema financiero hacia más digital, se emitieron todas las normativas de gestión de continuidad del negocio, gestión de la seguridad, de gestión de la seguridad de la información. Esto con el objeto de que todas estas nuevas transacciones se realizan desde un marco adecuado de gestión de riesgos. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco sobre el impacto de regulación en la pandemia COVID. Como ustedes saben, el Banco Central de Reserva el año pasado emitió herramientas con el objeto de que las entidades del sistema financiero pudieran paliar todos estos efectos del COVID dentro de sus diferentes transacciones. Una de las más primordiales fue la medida para el tratamiento de créditos afectados por la pandemia de COVID-19. Aquí, como vemos, a diciembre de 2020, el 25.9% de la cartera total fue clasificada como COVID-19. Es decir, de que esto se brindó a que se diera un tratamiento, por ejemplo, de pagos a este tipo de carteras y promovió una facilidad crediticia de créditos en un alrededor de 3.000 millones de dólares. Asimismo, se estableció medidas para incentivar el otorgamiento de créditos. Esto aumentó los créditos productivos en un 51.44 millones, lo que permitió un descuento de 143.42 millones. Lo que dice este descuento es de que permitió brindar más liquidez para seguir otorgando este tipo de créditos. En las medidas para el cálculo de la reserva de liquidez, estas medidas promovieron la liberación de recursos para mantener la dinamización de la economía, atención de necesidades de capitalización y evitar situaciones de iliquidez. Algo muy importante también que se elaboró a través de normativa temporal fue la implementación de los medios electrónicos en el sistema previsional. Es decir, de que dado que como el COVID, una de las población vulnerable a contagio por COVID eran nuestros adultos mayores, se tuvo bien, digamos, establecer herramientas de carácter tecnológico, por ejemplo, para hacer todo lo que tiene que ver, digamos, con los procesos ante las administradoras de fondos de pensiones, el INPET y el ISS. Por ejemplo, la comprobación de sobrevivencia. Ya no era necesario salir de casa para comprobar la sobrevivencia, si la misma se podía hacer a través de una llamada o a través de WhatsApp. Eso, digamos, ha sido una herramienta muy importante dentro de este sistema, la cual ya es de carácter general y vitalicio, dado que se estableció luego de que terminó la medida temporal en un carácter permanente. ¿Qué vemos como rumbo regulatorio? ¿A qué le apostamos como regulador? Algo muy importante que nosotros queremos establecer dentro del sistema financiero es la creación de un centro financiero regional como un hub de innovación financiera. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Digamos, estamos en una investigación de cuáles son las principales tendencias de regulación del sistema financiero con el objeto de ayudar en todo lo que tiene que ver con la digitalización de estos servicios a través del establecimiento de un macro prudencial y de manera de que siempre sea de acuerdo a la correcta gestión de riesgo, pero permitir todo este desarrollo de estas nuevas tecnologías que busquen, primero, incentivar la creación de negocios y buscar nuevos índices de bancarización. Algo muy importante es también que hemos elaborado una hoja de ruta de estándares, la cual, digamos, los estándares de liquidez, de solvencia, la cual estamos en una correcta investigación como gerencia de regulación de cuál sería como de acuerdo al momento planeado y buscamos a partir del año que viene hacer las mesas técnicas con las diferentes entidades de la implementación de estándar con el objeto de que los mismos sean implementados en el 2023 y 2024. Bueno, y para finalizar, los invito a visitar el sitio web de regulación de Banco Central, en el cual en este sitio web van a poder encontrar todas aquellas normas vigentes, las normas en consulta y aspectos diferentes como videos de regulación y todas aquellas temáticas de la función de regulación. Asimismo, digamos, si ustedes tienen alguna duda sobre alguna regulación, los invitamos a que puedan hacernos llegar sus dudas a través del correo electrónico normas@bcr.gov.do.
banco.sb. Cabe destacar que ese correo lo revisamos de manera diaria y hemos establecido procedimientos de que nos hacen ser más eficientes en contestar todos los requerimientos de la industria. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de consultas. De antemano, muchas gracias por la atención. Esperamos que los siguientes webinars que van a ser de manera más específica de diferentes normativas, por ejemplo, seguridad de información, continuidad, sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tan importante información muy completa. Y quiero hacer dos anuncios. Uno es que les recuerdo que para poder obtener el certificado de participación deben asistir al menos el 80% de las sesiones. ¿Qué significa eso? Que tienen que, por favor, meterse al link que está aquí en este chat. Por favor, revisen y tienen que registrar su asistencia. Así es que si no lo han hecho hoy, por favor, háganlo en este momento. Ese es un recordatorio que me dicen que tienen que meterse a este link y darle clic a su asistencia, lo cual va a tener un puntaje al final de la cantidad de veces que estuvieron en este programa educativo. Y otro anuncio es que estas presentaciones han estado ustedes preguntando si se van a subir a YouTube. Sí se van a subir, así es que métanse al sitio, el canal del Banco Central de Reserva y ahí les van a encontrar. Veamos, si hay una pregunta, dice, ¿la superintendencia del sistema financiero está supeditada al BCR o tienen igual jerarquía? Bueno, algo muy importante es de que, digamos, lo podemos ver que tienen igual jerarquía, pero son funciones diferentes. Es decir, de que de acuerdo a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, le compete al Banco Central emitir la regulación y a la superintendencia le compete supervisar, no solo supervisar la regulación, sino supervisar las leyes que son acorde a los integrantes del sistema financiero. Y es ver, digamos, ahí le compete supervisar, vigilar, sancionar si no son cumplidas, pero digamos que somos entidades de la misma jerarquía, pero con funciones diferentes, pero trabajamos de la mano para la elaboración de las normativas. Ok, bien, solamente esta pregunta, con esto nos quedamos. Gracias por haberse conectado a esta primera sesión virtual de educación de regulación. Si hay más preguntas, serán contestadas posteriormente en este chat, ¿verdad? Así es que dejen sus correos allí. Les invitamos, pues, para la próxima sesión, para la próxima aula virtual. Así es que les agradecemos a todos. Muchísimas gracias. Sí, Daniel, diga, sí. Adelante. Digamos de que para nosotros sería muy importante que a través del chat nos establecen de cuáles serían los temas que ustedes nos gustarían que abordáramos en futuros webinars o temas que serían de su interés, dado que lo estaríamos desarrollando entre futuras ocasiones. Y muchas gracias por su atención. Ok, gracias Daniel y gracias a ustedes por haberse conectado. Que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.